Hola, mi nombre es Diana Costales García y hoy vamos a ver los vicios del lenguaje. Antes de entrar con los vicios como tal, que en realidad siempre van a afectar un discurso, ya sea escrito u oral, en cuanto a su calidad, vamos a ver algunas frases que son muy comunes en el discurso, ya sea que lo escribamos, ya sea que lo digamos oralmente, pero son frases que acostumbramos mucho decir y muchas veces no sabemos que son incorrectas. Entonces ahorita vamos a ver en rojo la parte incorrecta y en negro la parte correcta. La primera de esas frases es el famoso en base a. En base a en realidad no existe, es un error. La forma correcta siempre es con base en. Nosotros decimos las cosas basándonos en algo, no basándonos a algo. Por eso es que la forma correcta es con base en. Nunca es en base a, nunca es con base a, ni ninguna de esas variantes. Siempre es con base en. Otra opción. En relación a, esa también es incorrecta. Únicamente hay dos formas correctas de decir esta expresión. Una de ellas es en relación con y la otra es con relación a. Si nos fijamos, cuando decimos en relación a, lo que estamos haciendo es mezclar las dos formas correctas. Estamos usando el en relación, que es el principio de en relación con, y estamos usando la a, que es el final de con relación a. Y por eso nos queda esta especie de híbrido. Pero en realidad en relación a no es correcto. Las correctas siempre son en relación con y con relación a. Otra de estas es de acuerdo a. Lo mismo, siempre la correcta va a ser de acuerdo con. Otra de las frases muy acostumbradas es el famoso más sin embargo, que tampoco debemos usarla así junto. Recordemos que más sin tilde es una conjunción adversativa que significa pero o significa sin embargo, son sinónimos. Entonces, si nosotros decimos más sin embargo, ya estamos cayendo en una redundancia, como decir súbete para arriba, bájate para abajo. En realidad nosotros solo debemos usar una o la otra. O usamos el más sin tilde solito o usamos el sin embargo. Aquí la diagonal lo que está marcando es que únicamente debemos usar una de las dos opciones, nunca juntas. Y por último, tenemos esta frase que es darse cuenta que. En este verbo, darse cuenta, percatarse, estar seguro, asegurarse, siempre vamos a usar un de antes del que. Cuando nosotros tenemos que usar el de antes del que y lo omitimos, usamos el que solito, se conoce como un vicio que se llama queísmo. El queísmo significa decir el que solo cuando tiene que haber otra partícula antes, que en este caso es el de. El vicio contrario sería el deísmo. ¿El deísmo qué es? El deísmo es un vicio que consiste en decir de qué cuando no debemos decirlo. Es justamente al revés. Cuando nosotros decimos de qué cuando realmente solo tenemos que decir el qué solito, ese es el famoso deísmo. Por ejemplo, en frases como una cosa que les quería comentar es de que aguas. Eso está mal. Ese de que no tiene nada que estar haciendo ahí. El de tiene que salir de la ecuación y tiene que quedarse el que solo. Ese sería el vicio del deísmo. Pero aquí en el caso de verbos como darse cuenta, percatarse, el vicio es el queísmo. Ahora sí, vamos a ver los 4 vicios del lenguaje que vamos a ver en este video, que son la cacofonía, la anfibología, la redundancia y el solecismo. Aquí de lo que se va a tratar es no solo de describir los vicios, decir en qué consisten, sino también dar opciones para la corrección. En realidad este es un tema que tenemos que aplicar siempre cuando estamos redactando para no caer en ciertos vicios que pueden perjudicar la calidad del texto que nosotros estamos escribiendo o la calidad del discurso que estamos diciendo, ya sea que esto se trate de una exposición oral. Estos vicios son comunes tanto a la escritura como a la oratoria y tenemos que evitarlos a toda costa. Siempre tenemos que estar muy conscientes de evitarlos. Vamos uno por uno. El primer vicio es la cacofonía. La etimología de cacofonía viene del griego kakos, malo o erróneo, y fonos, sonido, es decir, algo que suena mal, algo que suena feo. La cacofonía se va a dar por la repetición de un sonido o de una palabra, así como la rima involuntaria. Cada vez que marcamos repeticiones en un texto es porque se está cayendo en este vicio, la cacofonía. ¿Y cómo vamos a corregirla? Hay varias opciones.
Una de ellas, la más fácil, es utilizar sinónimos, cambiar una palabra que se esté repitiendo por un sinónimo, por otra forma de decir lo mismo, y de esa manera se va a eliminar el vicio del que estamos hablando. Esa es la forma más fácil. Pero por otro lado, sí necesitamos tener un vocabulario muy amplio para tener sinónimos de los cuales echar mano. Otra opción es invertir la sintaxis. La inversión de la sintaxis es lo siguiente. En gramática, la sintaxis quiere decir el orden de los elementos de una oración. Por ejemplo, en español, la sintaxis nos obliga a que los elementos estén en un orden determinado. En este caso, sujeto, verbo, predicado y complemento. En el caso del español, la sintaxis nos dice que, por ejemplo, primero va a ir el sustantivo y después el adjetivo. Como ejemplo tenemos la expresión niña bonita. Primero el sustantivo, luego el adjetivo. En cambio, la sintaxis del inglés nos requiere que sea al revés. La sintaxis del inglés implica que va primero el adjetivo y después el sustantivo. Pretty girl. Eso es lo que tiene que ver con la sintaxis. Entonces, la sintaxis va a ser el orden de los elementos en la oración. En este caso, la inversión de la sintaxis para corregir una cacofonía va a radicar en cambiar el orden de los elementos, sin que tengamos como resultado una oración demasiado pesada. Lo que sí vamos a lograr con esto es eliminar la repetición del sonido y por ende vamos a eliminar el vicio. Y la otra forma de corregirlo es de plano reestructurar la frase. ¿Esto qué es? Cuando yo ya tengo una oración súper viciada, ya mejor ni siquiera la corrijo, mejor la vuelvo a hacer o reestructuro todos los elementos de manera que diga lo mismo, que tenga el mismo sentido la oración, pero eliminando los vicios de sonido. Aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso de la primera oración, el carro rojo, esas dos sílabas que están en rojo son la parte cacofónica. El carro rojo, ahí están chocando los dos sonidos, está el ro, ¿no? Ahí está un choque de R's que en realidad lo que está haciendo es hacer que el texto suene mal. ¿Cuál es la forma más fácil de corregir esto? Con el sinónimo. Vamos a sustituir carro por coche. En este caso lo que vamos a hacer es tratar de sustituir la palabra que sea más fácil, porque es más fácil sustituir carro que rojo. Rojo tiene sinónimos, carmesí, carmín, pero si lo metemos en un discurso que puede ser más coloquial o más informal, sí puede dar como resultado una oración muy pesada, el asunto de el carro carmesí, por ejemplo, o el carro carmín. Por eso es mejor sustituir la palabra más sencilla, que en este caso es carro. En el ejemplo de abajo, vino Nora llorando, ahí la cacofonía está en la sílaba no, que están muy juntas, están chocando. Vino Nora. Ahí hay una cacofonía, hay una repetición de sonidos que hace que el texto suene mal. Entonces aquí lo que podemos hacer es invertir la sintaxis. ¿Esto qué es? Cambiar el orden de los elementos. Si en lugar de poner vino Nora, yo pongo Nora vino, estoy diciendo lo mismo, no estoy cayendo en un estilo pesado y estoy eliminando el vicio. En este otro ejemplo, lo que tenemos es una rima involuntaria, que también es cacofonía. La rima involuntaria es cuando el texto no tiene la pretensión de ser literario, ni de ser poético, ni nada de estas cosas, y sin embargo estamos cayendo en una especie de rima que en lugar de enriquecer musicalmente el texto, lo que está haciendo es hacer que suene mal. Es necesario que pongan atención, guarden discreción y actúen con decisión en relación con este asunto. Ahí está, hay un exceso de siones que lo que está haciendo es hacer que el texto no suene tan bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a reestructurar toda la oración de manera que diga lo mismo, pero de otra manera para evitar el vicio. Y el resultado sería algo así. Es necesario que pongan atención, sean discretos y actúen decididamente en lo concerniente a este asunto. Lo mismo, necesitamos un vocabulario amplio, necesitamos agilidad mental, necesitamos tener estos recursos a la mano para poder corregir nuestras frases. El siguiente vicio, la anfibología. La etimología de anfibología es griega también, viene de amphis, doble, y bolia, ataque. Es un término que se originó en la milicia, que significa un ataque por dos flancos, pero también lo podemos entender como anfis doble y logos, discurso, tratado, estudio o palabra o texto. En este caso, la anfibología, ¿qué es? Es un discurso doble. Es una frase o discurso, como dice aquí en la definición, que se puede interpretar de dos o varias formas, restando la claridad. Es un texto ambiguo.
Por supuesto, aquí vamos a dejar fuera todas las frases literarias, todos los textos de ese tipo, porque en el caso del texto literario, la idea es justamente que se puede interpretar de varias formas, caso de la metáfora, por ejemplo, caso del símil, caso de ciertos tropos, de ciertas figuras retóricas, pues radican justamente en que se puedan interpretar de varias maneras. Aquí no, aquí de lo que se trata es de distinguir esto como vicio. Como vicio se va a presentar en textos no literarios, que no tienen pretensión artística, y se va a presentar en textos que tienen que ser claros, textos de corte académico, textos de corte informativo, este tipo de textos que requieren de claridad en las ideas. Entonces aquí sí no nos podemos permitir que el texto se malinterprete o que se interprete de una manera que no es la correcta. Entonces la anfibología es básicamente la ambigüedad en un texto que debe ser claro. Aquí tenemos algunos ejemplos y la corrección. Se venden muebles para niños nuevos. Esa es la frase anfibológica o la frase ambigua. Recordemos que la sintaxis del español nos requiere que el sustantivo y el adjetivo que lo afecta van juntos para que podamos hacer toda la relación. Si yo aquí muevo el nuevos y lo mando al final de la oración, alguien podría comprender que los nuevos son los niños y no los muebles, cuando yo lo que quiero decir es que los muebles son los nuevos. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es mover el adjetivo de manera que quede junto al sustantivo al que va a modificar directamente. En este caso la forma correcta es la que está en negro, se venden muebles nuevos para niños. Este es un caso de anfibología fácil de resolver, hay otros que no lo son tanto. El caso de abajo, mi padre fue al pueblo de José en su coche, se puede entender de varias formas porque realmente no está claro de quién es el coche. Está claro que quien fue es mi padre, está claro que el pueblo es de José. Lo que no está claro es de quién es el auto. Aquí se puede interpretar de varias formas y de lo que se trata es de que la oración quede lo suficientemente clara desde el principio. ¿Cómo corregir esto? Depende de lo que yo quiera decir, depende de si el carro es de mi padre o si el carro es de José. Si el carro es de mi padre, yo lo que puedo hacer es corregirlo de esta forma. Mi padre fue en su coche al pueblo de José. ¿Queda claro? Se elimina el vicio. O asumiendo que el carro sea de José y el pueblo también. Mi padre fue al pueblo de José en el coche de este. Recordemos siempre el uso del demostrativo este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. Recordemos que estas palabras pueden tener función de pronombre. Cuando vemos tilde diacrítica, una de las cosas que vemos es justamente la tilde del demostrativo. El demostrativo, cuando es adjetivo, va sin tilde, cuando es pronombre, va con tilde. Cuando es pronombre es cuando funciona como un sujeto, cuando sustituye nombres, para evitar repetición. Si yo dijera, mi padre fue al pueblo de José en el coche de José, sí, quizás estoy quitando la anfibología, pero estoy cayendo en una cacofonía al estar repitiendo José, 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 José. Entonces necesito que la oración quede libre de vicios. No debemos, por quitar un vicio, caer en otro, sino que la oración quede lo más limpia posible. Entonces aquí el demostrativo nos va a ayudar a evitar repetir la palabra José. Y aquí la oración ya queda libre de cacofonías y libre de anfibologías. Mi padre fue al pueblo de José en el coche de este. Aquí hay algunos ejemplos de anfibologías que extraje de las redes sociales. En este caso vemos una anfibología dada por falta de puntuación. Hola, busco trabajo, estoy embarazada de lunes a viernes. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí alguien aprovechó para hacerle una broma a esta chica, aprovechando la anfibología de su texto. Y le contestó, yo te doy trabajo los sábados y domingos que no estás embarazada. Porque la oración se puede entender de muchas formas. Aquí lo ideal hubiera sido meter puntuación y estructurar de manera diferente. Quizás algo como esto. Hola, busco trabajo que sea de lunes a viernes. Estoy embarazada, como dos oraciones distintas. Esa sería la manera correcta de hacerlo. Este es otro ejemplo. Mi vecina vino a reclamarme que mi perro anda persiguiendo gente en moto y mi perro ni moto tiene. Por supuesto, esto es un chiste, pero está justamente descansando en la anfibología que está en la oración. Aquí la forma correcta para evitar la ambigüedad sería mi vecina vino a reclamarme que mi perro anda persiguiendo gente que anda en moto o que viaja en moto. Esa sería la manera de lograrlo.
Este es otro ejemplo. Recuerde, hay rico chocolate de la abuelita caliente. Bueno, esto se puede interpretar incluso hasta de manera de doble sentido. Puede ser bastante cómico si uno lo ve, si uno lo ve bien, pero en realidad sí está descansando en una anfibología. Está descansando en una mala estructuración, una mala sintaxis. En realidad, lo que tendríamos que decir es que el chocolate es marca abuelita. Y en fin, hay muchísimos ejemplos en las redes sociales de texto anfibológico. Un buen ejercicio que podemos hacer para mejorar nuestra expresión es que cada vez que encontremos un chiste de estos, además de reírnos, porque además funciona muy bien como humor, también podemos hacer el ejercicio mental de corregir la oración, de ver cómo la podríamos decir de otra forma para que se quite la ambigüedad y de esa manera empezamos a ejercitar nuestro cerebro para evitar caer en este tipo de errores. El siguiente vicio, la redundancia, lo que mucha gente conoce como pleonasmo. La redundancia es una reiteración innecesaria del sentido de una frase. Aquí vemos los ejemplos más obvios: subir para arriba, bajar para abajo, etc. Vamos, estas cosas de meterse para adentro, salirse para afuera, etc. Hay mucha gente que le llama pleonasmo. El sentido es el mismo, lo que ocurre es que el pleonasmo es más bien una figura literaria, que es aceptada. El pleonasmo también es una reiteración de sentido, pero en el caso del pleonasmo se da para fines literarios o para fines poéticos. Por ejemplo, frases como lo miraba con sus ojos fríos. Obviamente que hay una reiteración porque nadie puede mirar con otra cosa que no sean los ojos, pero en el caso de la poesía hay licencias, está de alguna manera permitido para efectos artísticos o efectos de poesía. Pero en este caso de lo que se trata es de quitar el vicio en textos que no son literarios, que no tienen la pretensión de ser poéticos. Entonces aquí ya como vicio se le conoce como la redundancia. Estos son los ejemplos más obvios. Ahorita vamos a ver ejemplos no tan obvios. Vamos a ver ejemplos más sutiles. Lapso de tiempo. Todos los lapsos son de tiempo. No hay lapsos de distancia ni de espacio. Entonces basta con decir lapso. Podemos decir en ese lapso me fui de vacaciones. O podemos decir en ese tiempo me fui de vacaciones. Pero nunca juntos. Lo mismo pasa con funcionario público. Todos los funcionarios son servidores públicos. Esta es una redundancia que yo he escuchado hasta en las noticias, la he escuchado hasta gente que se supone que es muy culta. Es un errorzazo. En realidad todos los funcionarios son servidores públicos. Basta con decir funcionario. Lo que sí se puede decir es servidor público, porque hay servidores en la privada. Pero en el caso del funcionario tiene que decirse solito, sin el público. Sinagoga judía, por razones obvias. Todas las sinagogas son judías, no hay sinagogas cristianas, ni musulmanas, ni paganas, ni ninguna de estas cosas. Todas las sinagogas son judías. Entonces basta con decir sinagoga. Lo mismo partitura musical. La partitura es escritura de música. Entonces también es un error decir partitura musical. Solo tenemos que decir partitura. Y hay muchísimos otros ejemplos que son muy sutiles y donde muchas veces estamos cayendo en redundancia, muchas veces incluso sin darnos cuenta. Este es el siguiente vicio, el solecismo. ¿Qué es el solecismo? Básicamente es un error de concordancia entre los accidentes gramaticales. ¿Qué son los accidentes gramaticales? Son las partes de la oración que cambian fácilmente. El género, por ejemplo, femenino, masculino. El número, singular o plural. La persona, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. O puede ser que no haya una concordancia en el tiempo verbal. A lo mejor la oración tiene que estar en pasado y de repente meto un verbo que está en presente y yo tengo que ajustarlo. Entonces, el solecismo radica básicamente en errores de concordancia a nivel gramatical. Aquí tenemos el primer ejemplo, que está en rojo, el incorrecto. En la fiesta de ayer me pidieron que cante. A ver, cuidado. La fiesta fue ayer. Ya me lo pidieron. Ya canté. Luego entonces toda la oración tiene que ir en pasado. La conjugación cante es un presente del modo subjuntivo. Yo necesito jalar ese verbo a pasado de subjuntivo. Lo correcto sería en la fiesta de ayer me pidieron que cantara. Este es un error muy común, lo he estado escuchando muy constantemente, hay que empezarlo a corregir porque a veces escucho cosas como cuando era chiquito mi papá me agarraba de la mano para que no me cruce la calle. No, a ver, ya no eres chiquito, eso es el pasado.
Tendría que ser me agarraba de la mano para que no me cruzara la calle. Esa es la conjugación correcta. En el ejemplo 2, vemos la forma incorrecta. Fue la primer mujer en lograrlo. Este es un gran error muy frecuente. La forma correcta es, fue la primera mujer en lograrlo. Recordemos que el sustantivo determina género y número del adjetivo. Si yo digo niña, femenino singular, bonita, el adjetivo, tiene que ir en femenino y en singular. Entonces, en este caso, el error radica en que mujer es un sustantivo femenino y primer es un adjetivo masculino. Yo necesito adecuar mi adjetivo para que sea femenino y concuerde con el sustantivo. La forma correcta es, fue la primera mujer en lograrlo. Lo mismo en cosas como primer semana. No, tiene que ser primera semana. La primera vez que fui, no, es la primera vez que fui. No llegué a mi primer clase. No, incorrecto. Lo correcto es, no llegué a mi primera clase. Ya tuvimos la primer junta. Error. Tiene que ser, ya tuvimos la primera junta. Siempre tiene que adaptarse al género del sustantivo. Este es uno de los casos de solecismo. Seguimos con solecismo aquí. Cuando la palabra medio se usa como adverbio, va a mantener su forma neutra. Neutra significa que no se puede feminizar, no se puede pluralizar. Recordemos que los adverbios no tienen nada que ver con el sustantivo. Los adverbios afectan a los verbos. Por lo tanto, si un sustantivo se feminiza, el adverbio no tiene por qué feminizarse, porque el adverbio está en función de la acción. En cambio, el adjetivo sí. Si yo tengo un sustantivo en masculino, entonces mi adjetivo va masculino. Si cambio el sustantivo a femenino, mi adjetivo iría femenino. Pero en este caso, estamos hablando de medio como adverbio. Cuando es adverbio, no se puede feminizar. Si el sustantivo se feminiza, se pluraliza, hace lo que quiera, al adverbio no le importa. El adverbio se mantiene fijo. Entonces va a mantener su forma neutra. Aquí tenemos en la parte roja frases incorrectas. Ellas son medias impuntuales. No, en este caso la palabra medio debe funcionar como un adverbio. Esto significa que se va a mantener fijo. Lo correcto es ellas son medio impuntuales. O sea, impuntual, impuntuales, ella, él, eso no importa. El medio siempre se va a mantener fijo. Lo mismo con este caso. Tengo dos medios hermanos. Este es un error muy común en México. En realidad lo que está a la mitad no es la persona, no son los hermanos. Lo que está a la mitad es el parentesco que me une con ellos. Entonces, medio tiene que quedarse en su forma neutra, tiene que quedarse fijo. Es un error decir media hermana, porque eso significaría una hermana partida a la mitad. O sea, yo estaría adjetivizando la palabra medio. Y cuando yo adjetivizo la palabra medio, si la convierto en un adjetivo, entonces significa que está afectando al sustantivo o está afectando al sujeto. Entonces, si yo digo media hermana, entonces significa que la hermana es la que está a la mitad. Pero en este caso no. En este caso, lo que está a la mitad es el parentesco. Por tanto, la palabra medio tiene que quedarse como un adverbio y por tanto tiene que estar fijo. Lo correcto sería, tengo dos medio hermanos. Lo correcto es medio hermano, medio hermana, medio hermanos, medio hermanas. En México siempre lo decimos mal. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Sudamérica, países como Venezuela, si nos vamos a España, ahí siempre la gente lo va a usar de forma correcta. La gente siempre va a decir medio hermana, medio hermano, medio hermanas, medio hermanos. Tenemos que acostumbrarnos a decirlo bien. Y el último caso de solecismo concierne al verbo haber. El verbo haber tiene dos usos. Uno es cuando lo usamos como verbo compuesto. ¿Qué significa esto? Cuando usamos el verbo haber más un verbo en participio o un verbo en voz pasiva. Por ejemplo, han ido, hemos estado, habían hecho, habíamos querido, etc. En ese caso, el verbo haber siempre se va a pluralizar o a singularizar acorde con la persona. Si decimos ellos, va a ir el verbo en plural. Habían, han, habrán. Si lo decimos en singular, como el yo o el tú o el él, siempre va a ir a singular. Él ha hecho, tú has querido, yo he estado. Y hay otro uso del verbo haber, que es cuando lo utilizamos en forma impersonal, cuando queremos decir que algo está en existencia. Por ejemplo, cuando decimos hay fiesta o cuando decimos habrá muchos eventos. Ahí siempre va a ir el verbo haber en singular, aunque el complemento vaya a plural.
Siempre vamos a decir hay, hubo, habrá, había, va a haber. No importa que el objeto de lo que estemos hablando es plural. De todas formas, cuando se usa el verbo haber en ese sentido, siempre va a ir a singular. Aquí tenemos la forma incorrecta. Hubieron muchas personas en el evento o habían muchas personas en el evento. Eso es incorrecto. La forma correcta es hubo muchas personas en el evento o había muchas personas en el evento. Siempre tiene que ir el verbo haber a singular, aunque el complemento vaya a plural. Como podemos ver, el solecismo abarca un poco más de casos, pero en realidad es sencillo de corregir siempre y cuando sepa cómo manejarse. Siempre y cuando sepamos qué hacer con este tipo de casos, siempre y cuando sepamos que haber, cuando algo está en existencia, va siempre a singular, siempre y cuando sepamos que medio, cuando es adverbio, siempre tiene que ir fijo, y siempre y cuando tengamos que concordar género, número, conjugación de verbo, para que la oración nos quede bien estructurada. Bueno, hasta aquí estos 4 vicios que hemos visto hoy: cacofonía, anfibología, redundancia y solecismo. En otro video veremos más ampliamente el otro vicio, que es el barbarismo. Hasta aquí sería todo y nos vemos la próxima.